Vamos a estar entonces trabajando durante las próximas 2 horas en la Lernathon, primera Lernathon en español alrededor de NAIM, donde queremos llevarlos, tal como es el título de la reunión, de los datos sin procesar al despliegue. Van a estar repartidos, como ya lo saben, en 3 grupos, cada uno trabajando en diferentes temas y tendrán acceso de todas maneras al total de la solución para su posterior análisis y su posterior trabajo. Para comenzar entonces, lo primero que habría que ponernos es en un marco contextual de lo que es el manejo de un proceso de analítica de datos. Y seguramente para muchos de ustedes es familiar este esquema que recoge básicamente la metodología CRISP-DM. Muchos de ustedes deben conocerla, es una metodología que data ya de hace más de 30 años, de 20 años, finales del siglo pasado, desarrollado por una iniciativa de varias compañías privadas y una financiación de la comunidad económica, donde pusieron en común lo que son las buenas prácticas en el desarrollo de procesos analíticos. Y esto, más que ser una camisa de fuerza, es una buena metodología y una buena base para desarrollar cualquier proyecto analítico. Como lo podemos ver ahí, pues básicamente cubre varias fases, esto tiene varias etapas: la etapa de comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelaje, evaluación y despliegue. Todo esto en un proceso iterativo, dado que cuando resolvemos un tema o trabajamos un proyecto en analítica, usualmente al responder una pregunta surgen nuevas preguntas, todo centrado en los datos. En la etapa de comprensión de los datos, básicamente es entender claramente cuál es el problema de negocio y cuál es la situación sobre la cual se quiere trabajar. Se establecen los objetivos claros y concretos del proyecto específico y se hace un assessment, un establecimiento de cuál es la situación actual de la organización, junto con los recursos disponibles y, repito de nuevo, los objetivos deseados. En la parte correspondiente a comprensión de los datos, se inicia con una recolección inicial, usualmente proveniente de datos de diferentes fuentes, y se hace todo el proceso de unir, juntar, limpiar, lo que en general en NIME conocemos como data wrangling, o la pelea con los datos, si lo quieren poner en esos términos, para saber, para tener disponibles todos los datos con los cuales se va a estar trabajando. Etapa que finaliza en la preparación de los datos, donde ya todos estos datos que se han visualizado, entendido y vistos previamente se consolidan en una fuente única, en una base analítica, que es la base que va a ser utilizada para hacer el proceso definitivo de modelaje. En el proceso de modelaje, tal como lo van a ver quienes están en el grupo 2, es necesario siempre trabajar y probar con diferentes tipos de modelos hasta que uno logra encontrar cuál es el modelo más adecuado para la pregunta de negocio sobre la cual se está trabajando, y poder verificar o confrontar si efectivamente las preguntas de negocio, los objetivos de negocio se están respondiendo de la manera más adecuada posible con los distintos modelos desarrollados. Finalmente, en la etapa de evaluación, en la etapa de evaluación se hace la revisión final y la revisión definitiva del modelo que se haya decidido trabajar en la etapa anterior como el más adecuado técnicamente y que está respondiendo a las preguntas de negocio. Se evalúa el alcance, los objetivos se confrontan contra lo que se había visto o se había definido en la etapa de comprensión del negocio, y se decide sobre la continuación del proyecto en términos de un despliegue que puede tomar distintas formas. Hay modelos que se desarrollan para ser desplegados y utilizados únicamente una vez,
y hay otros, en cambio, que tienen que entrar en un proceso recurrente dentro de la organización y tienen que estar definidos y trabajados todos los procesos de implementación, todos los procesos de mantenimiento, los procesos de actualización y de reparametrización o de recálculo de los parámetros del modelo, lo cual se hace en la etapa de despliegue. En Internet encuentran diferentes referencias y encuentran también el documento original de la metodología CRISP con sus 4 fases y los diferentes entregables. Les enfatizamos encarecidamente a los que no lo conozcan que le peguen una revisada a este material porque es una muy buena manera de emprender un proyecto de analítica sin necesidad de, como se dice, reinventar la rueda. Todo en general en los procesos de resolver una pregunta analítica comienza con datos y los datos varían, por supuesto, dependiendo del sector en el cual uno se esté moviendo. Por ejemplo, si estoy en el tema de salud, muy posiblemente la información son diagnósticos de los pacientes juntos con historias clínicas. Si estoy en tema financiero, son datos correspondientes posiblemente a detección de fraude o a cumplimiento en créditos o en una cartera de créditos. Si estoy en manufactura, muy posiblemente tiene que ver con el tema o el problema de interés tiene que ver con detección de anomalías y entonces lo que debe contar uno, con lo que uno debe trabajar en términos de datos es información de desempeño de los distintos equipos recogido con distintos tipos de dispositivos y distintas fuentes de información. Si estoy en retail, en menudeo, en tiendas al menudeo o en consumo masivo o en e-commerce, entonces posiblemente temas como recomendaciones a clientes, temas de logística y despacho o todo lo que tenga que ver con pagos y recolección de pagos puede ser de interés. Y en el sector público lo que puede corresponder a una mejor prestación de servicios a los ciudadanos en cada uno de los distintos niveles de la organización. En la preparación de los datos, distintas tareas y distintas cosas que hay que desarrollar, pues evidentemente todo tiene que ver con manipulación de los datos, con mezclar distintas fuentes de datos, hacer un manejo a los datos faltantes, generar atributos, lo que se conoce con el nombre de atributos derivados, que no son necesariamente atributos existentes en las bases de datos originales, sino que se construyen ad hoc para los problemas y que incluyen o comprenden o consideran cosas como porcentajes, valores máximos o mínimos en un determinado rango, valores de las promedios, medianas, desviaciones estándar, etcétera, etcétera. Todas estas son relaciones porcentuales entre un atributo y otro, cosas por el estilo, dependiendo del problema de negocio con el cual se esté trabajando. Esta es una parte central de cualquier proyecto de analítica, puesto que una buena definición de atributos derivados muchas veces es la clave para lograr un buen modelo. Nine tiene una gran cantidad de posibilidades, como vamos a ver más adelante, para trabajar con selección y definición de los distintos tipos de atributos. Estoy mencionando también ahí, como lo ven, la parte correspondiente a reducción de dimensionalidad. Hoy en día, con la gran disponibilidad de datos y la gran cantidad de fuentes de donde proviene la información, no es raro estar trabajando con varios miles o inclusive decenas de miles de atributos y es necesario para poder trabajar buenos modelos y desarrollar modelos comprensibles con una dimensión mucho menor. Entonces, también el tema de reducción de dimensionalidad con distintas técnicas también es parte de la preparación de datos. Selección de atributos ya lo había mencionado y el problema de outliers o de datos extremos también debe ser analizado en el contexto del problema de negocio. Una vez más, en NIME hay múltiples herramientas para hacerlo. En algunos de los modelos, por no decirlo en todos, es importante la normalización de los datos, es decir, el trabajar con unas escalas más o menos uniformes de valores para no generar unos modelos sesgados simplemente por los posibles valores de las variables o de los atributos con los cuales se está trabajando. Y un punto final en la preparación de los datos es la división de los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Los modelos tienen que ser validados con unos datos que no hayan sido utilizados nunca en la construcción del modelo, con el fin de garantizar una buena medida y una buena manera de calificar el desempeño que tienen los diferentes modelos.
El entrenamiento de modelo o de los modelos, como ya lo habíamos mencionado, es necesario hacer el entrenamiento, es decir, parametrizar los diferentes modelos de acuerdo con los datos disponibles en el entrenamiento, generar una bolsa de modelos, es decir, un conjunto de modelos para ser analizados y de los cuales va a ser extraído el modelo o los modelos definitivos en el proceso de selección. También es posible trabajar con un conjunto de modelos, lo que se llaman ensemble models, o modelos de ensamble también desarrollados ad hoc, no necesariamente los modelos estándar como stacking, por ejemplo, u otras técnicas similares. También es importante eventualmente considerar modelos externos desarrollados en otro tipo de herramientas o en otro tipo de entornos, traer diferentes modelos desarrollados previamente o en otras herramientas, tal como lo acabo de mencionar, y tener en definitiva lo que uno podría llamar una fábrica de modelos, es decir, para las distintas áreas responsables de esta generación de los modelos, estar generando con oportunidad y con calidad modelos que respondan a las necesidades del negocio. En la etapa de optimización se hace todo lo correspondiente, en definitiva, a la definición de los parámetros con los cuales se va a trabajar, optimizándolos para que el modelo tenga el mejor desempeño posible con los datos con los cuales se está trabajando. No se puede olvidar también que es muchas veces necesario hacer un proceso de regularización para evitar los problemas de sobreajuste y tener también en consideración, ya con miras a la parte correspondiente a uso y despliegue y uso del modelo, el tamaño del mismo, porque evidentemente esto va a incidir sobre los tiempos de ejecución, igual que el volumen de iteración o el número de iteraciones, y poder tener modelos que efectivamente en un tiempo razonable, de acuerdo con el problema de negocio y las necesidades de la organización, están respondiendo a los requerimientos necesarios. En la evaluación del modelo se necesitan considerar diferentes medidas de desempeño, puesto que no existe una forma única de decidir un modelo, sino que es necesario mirar temas como exactitud, el accuracy, mirar las curvas ROC, hacer técnicas de validación cruzada y eventualmente, dependiendo del tipo de modelo que se esté trabajando, utilizar otro tipo de medidas de desempeño. Y en los procesos de analítica de datos, esto no se trata de hacer, en el contexto de lo que vamos a mirar nosotros de NIME, hacer ciencia en el sentido de un tema puramente académico, sino que es necesario que los modelos con los cuales se trabaje sean desplegados de forma que los distintos usuarios interesados en el mismo puedan hacer uso oportuno, fácil y adecuado de lo que está produciendo el modelo. Y aquí las formas de despliegue son múltiples de acuerdo con las necesidades y las arquitecturas con que trabaja la organización, que pueden ir desde montar unas respuestas o unos valores en unos archivos y en unas bases de datos, como sería, por ejemplo, una calificación de crédito para una solicitud de una masa de clientes en una institución financiera, o resumir la información en unos tableros de control de manera que las distintas áreas puedan explorar de distintas maneras los resultados obtenidos. En algunos contextos es necesario hacer conexión con los sistemas propios de la organización, vía, por ejemplo, una conexión REST con una API REST, o eventualmente exportar código de SQL de una manera automática para poder acceder a ciertos resultados, o en el último lugar aquí, no porque sea el menos importante, diseñar ya unos reportes ad hoc adentro de NIME para que esos reportes se envíen o se tengan disponibles con una cierta frecuencia y una cierta disponibilidad automática en los distintos usuarios interesados. NIME es una herramienta de principio a fin, una herramienta end-to-end que le permite a uno ir desde el proceso de recolección de los datos hasta entregar los resultados finales al usuario o al área interesada. En principio, uno no necesita nada más que NIME, no necesita en principio salir de la herramienta para poder cubrir todo este proceso desde el comienzo con los datos hasta el uso de los resultados por quienes lo requieren. Un conjunto de datos pasa entonces por varias fases o por varias etapas en su ciclo de vida,
que son o inician siempre con un conjunto de datos correspondientes a observaciones históricas. Y lo que vamos a hacer es utilizar esa información histórica para construir modelos que nos permitan ser proactivos en el futuro con nuestras diferentes necesidades o diferentes preguntas de negocio. Y estos datos van evolucionando a medida que van creciendo, entre comillas, si lo quieren poner en esos términos dentro de la organización, convirtiéndose o dividiéndose, por ejemplo, en unos datos de entrenamiento, de validación y de prueba, tal como lo mencionábamos en las etapas anteriores. Aquí, en la etapa posterior, se utilizan o se vuelven datos de entrenamiento que terminan siendo transformados en un modelo que con los datos de validación es optimizado y finalmente probado en términos de su calidad para ser desplegado dentro de la organización en unos nuevos datos que son aplicados que corresponden, perdón, a aplicaciones del mundo real y que corresponden ya a decisiones reales y no, escúcheme de nuevo el término, académicas, como lo que podríamos haber estado haciendo en el desarrollo de estos modelos en el proceso. En la parte de exploración de los datos, es necesario, en la parte de manejo de los datos hay una parte importante que es la exploración de los datos, que usualmente, digamos, si uno lo mirara dentro del esquema de CRISP, se encuentra en una parte intermedia entre el acceso de los datos y la preparación de los datos, el Data Understanding y el Data Preparation, que es la etapa en la cual uno necesita familiarizarse con los datos, entender qué es lo que hay, cuáles son los datos disponibles, cómo se están presentando, cómo son, qué tan grandes son, qué tan completos están los datos para un determinado atributo, etcétera, etcétera, y generar un primer proceso de entendimiento, muchas veces haciendo visualización, no solamente unos cálculos explícitos de valores o de porcentajes o de proporciones o de máximos o de mínimos, sino haciendo todo un proceso de visualización y de entendimiento en diferentes tipos de situaciones o con distintos tipos de relaciones. Para ello, Nine cuenta con una gran cantidad de nodos para generar visuales o visualizaciones, unos basados en JavaScript y otros montados alrededor de Plotly. Y complementado esto no lo vamos a alcanzar a desarrollar en esta sesión, pero si eso no fuera suficiente, la posibilidad de desarrollar sus gráficos ad hoc, por ejemplo, utilizando R o Python, si fuera el caso, y embebiendo esa construcción de esos gráficos de R y de Python dentro de un flujo de Nine. Una de las preguntas que siempre surgen o de los comentarios que se hacen es, ok, ¿y qué pasa con el Big Data? Hay que entender claro que Big Data no es más que un tema de escalabilidad, de gestión de escalabilidad, pero que el proceso analítico que describíamos en las diapositivas anteriores no cambia, es decir, sigue siendo lo mismo. Lo único que se necesita es tener la posibilidad de manejar los grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y efectiva. Lo que se requiere entonces es una plataforma de Big Data, como pueden ser las distintas extensiones con Spark, por ejemplo, y Hive en Nine. En términos de usuarios y en términos de aplicaciones, las curvas de aprendizaje pueden ser largas para distintos tipos de herramientas, pero en Nine tenemos una herramienta que acorta esas curvas de aprendizaje y que le permite a uno muy rápidamente entrar en un proceso productivo, que es básicamente el servidor de ejemplos. Nine, como ustedes lo saben muy bien, tiene una filosofía orientada al open source y a la inmensa riqueza que se genera en trabajar con software libre. Y como lo vamos a ver más adelante, en la diapositiva siguiente, hay todo un sitio de reunión y todo un sitio de trabajo de la comunidad donde se aportan por parte de los diferentes usuarios y de los diferentes interesados soluciones, enfoques diferentes
y enriquecen todo lo que puede estar haciéndose en una compañía en particular. En una compañía única, es lo que quiero decir con esto. Se explota realmente la fuerza del código abierto. En la aplicación, ustedes tienen acceso si tienen conexión a Internet, tienen acceso a un repositorio de ejemplos que están divididos en varios capítulos y en varios temas, y en particular, por ejemplo, en lo que corresponde a lo que tenemos en la carpeta de aplicaciones, entre otras cosas, se encuentran todo este tipo de soluciones ya prearmadas, predefinidas, es decir, flujos completamente funcionales con distintos tipos de temáticas. Y uno lo único que tiene que hacer es entrar en lo que le pueda interesar, mirar los flujos que están disponibles y hacer las adecuaciones o las adaptaciones como si estos fueran unos blueprints o unos planos o unas plantillas para trabajar. Y como lo pueden ver aquí, hay temas tan variados como calificación de crédito, abandono el churn, abandono de clientes, predicción de incendios, análisis de Twitter, detección de anomalías, análisis de reclamos médicos, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de recursos aquí en los cuales les enfatizamos también que es bien interesante que entren, que examinen y que de acuerdo con sus diferentes intereses y necesidades exploren lo que ya está armado alrededor de los ejemplos. Esta es también una muy buena manera de aprender a utilizar KNIME si uno es un usuario principiante, porque a lo largo de todos estos ejemplos se utilizan prácticamente la totalidad de los nodos disponibles de KNIME en casos prácticos, de acuerdo, repito, con diferentes tipos de aplicaciones. La otra fuente que en los últimos años ha cogido muchísima fuerza es el Hub, que es el lugar de reunión de la comunidad donde se aportan flujos y nodos compartidos por distintos tipos de usuarios y de intereses. No es necesario, ya lo había mencionado en otro contexto hace un par de diapositivas, reinventar la rueda, sino que uno puede tener acceso aquí a unos flujos prearmados. Si usted está interesado, por ejemplo, por decir cualquier cosa, en un tema de pronósticos de series de tiempo, encuentra aquí ya flujos prearmados sobre ese tema, o si quiere mirar un tema, por ejemplo, de Active Learning o de aprendizaje activo, también encuentra ya los flujos completamente prearmados o componentes específicos para resolver diferentes tareas que pueden ser de interés común para los usuarios. Lo único que requiere esto es una inscripción en el foro de KNIME con un correo electrónico y ya tendrán acceso a infinidad de recursos que están aquí disponibles. Muy bien, miremos entonces sobre qué es lo que vamos a estar trabajando. Esencialmente vamos a hacer, y está cubierto, digamos, en los distintos grupos, la solución de principio a fin, es decir, desde los datos brutos hasta los datos, hasta el despliegue de los datos, un problema de clasificación. Vamos a estar trabajando con un conjunto de datos de información de aerolíneas. La base completa la encuentran disponibles en esta dirección que ven aquí en la diapositiva, y para efectos de los tiempos de ejecución y demás y de lograr nuestros objetivos completos en esta Lernaton, trabajaremos con un conjunto de datos reducidos a enero del 2007 en un formato de Airline Dataset Table, que es el formato ya nativo de KNIME. Y lo que vamos a querer hacer es predecir las demoras en las salidas. Es decir, conociendo los históricos más unos datos meteorológicos, tratar de determinar o de hacer una predicción si un vuelo va a salir a tiempo o no va a salir a tiempo. En el caso en el cual uno tenga cargado la base completa, el desarrollo se hace únicamente para lo que corresponde al aeropuerto de O'Hara en Chicago. Y lo que queremos predecir, o la clase de salida, el valor objetivo, es demora o retardo, si la demora definido como aquellos en los cuales el vuelo salió más tarde de 15 minutos o después de 15 minutos de la hora programada. En caso contrario, para los datos históricos, se clasifica como no delay. Lo que vamos a tratar de hacer es, con base en la información histórica,
predecir a futuro si hay un delay o un no delay para un vuelo particular. ¿Con qué datos vamos a trabajar o qué atributos hay disponibles en estas bases de datos? Hay información como fecha, hora de salida, hora de llegada, cuál es la aerolínea, cuál es el destino, si estuvo cancelado o no, junto con, repito, otra información de tipo meteorológica. En las bases de datos están los nombres originales de los atributos y a lo largo de todos los flujos y de todo el desarrollo que vamos a estar haciendo, conservaremos los nombres originales de los atributos. Este es el problema genérico, pero por efectos de tiempo y de intereses para cada uno de ustedes, vamos a estar trabajando en 3 grupos focalizados en el desarrollo detallado de cada una de 3 tareas, que son típicas también en un proceso de analítica. El grupo 1 se va a concentrar en lo que es acceso y preparación de los datos, un poco lo que hablábamos atrás de mezclar, mirar outliers, etcétera, etcétera. El grupo 2 va a estar mirando todo el tema de la construcción de los modelos de Machine Learning para hacer la predicción de la demora o la no demora, ensayando con diferentes tipos de modelos, determinando cuál es el mejor modelo y optimizándolo para finalmente entregárselo a lo que va a estar trabajando el grupo 3, que corresponde al despliegue de los resultados en las distintas fuentes sobre las cuales uno podría estar trabajando. Para ello, vamos a tener una plantilla de trabajo que lo encuentran ustedes en el Lernaton 2020 y sobre el cual deberían estar o vamos a estar trabajando. Al final de la sesión y en el desarrollo, todos los participantes van a tener acceso a los trabajos detallados y a la solución detallada de lo que se hizo en cada uno de los 3 grupos. El grupo 2, en principio, utiliza lo que hace el grupo 1 y el grupo 3 lo desarrollado por los 2 grupos anteriores. Evidentemente, no lo podemos hacer en forma secuencial, sino que lo vamos a ir haciendo en paralelo en los distintos grupos de trabajo. El grupo 1 entonces va a estar trabajando básicamente con un flujo que es este que está aquí y vamos a estar trabajando con este esquema. En el grupo 2 van a estar trabajando con este esquema de trabajo con 2 grupos, uno que es el de desarrollo completo y uno de pasos opcionales en caso de que el tiempo les alcance. Y el grupo 3 va a estar desarrollando varias tareas dependiendo de las distintas formas, como lo hablábamos, para hacer los despliegues, que pueden ser en el server, una ejecución remota en el server, o los otros temas que encuentran ustedes aquí en la lista de los distintos objetivos que se cubren con los flujos que están aquí. Básicamente, la logística que vamos a estar trabajando aquí es la siguiente. En principio hay un tutorial en un demo virtual, que es lo que van a estar viendo ustedes aquí y que cada uno de los grupos va a estar trabajando, tal como lo acabo de mencionar. Y puede estar usted simplemente como un observador. Es decir, simplemente mirando qué es lo que se está haciendo y las explicaciones que vamos a estar dando a lo largo de los distintos grupos, o bien, si ya tienen instalada su máquina y en ella tienen la plataforma analítica, es decir, la versión open source, pueden ir desarrollando con nosotros paso a paso lo que vamos a estar trabajando. Y se podrían descargar los ejercicios completos en esta dirección que ya se las ponemos disponible en el chat para que puedan hacer la conexión. Básicamente, en este momento vamos a comenzar ya a dividirnos en los distintos grupos de interés a los cuales ustedes se habían inscrito. Les recordamos que hay 3 grupos. Uno que corresponde a la preparación de los datos, que lo voy a estar dirigiendo yo. Un segundo grupo que corresponde al grupo de modelaje y va a ser dirigido por Gabriel. Y el grupo 3 que va a ser dirigido por Luis Fernando y que se va a concentrar en el tema del despliegue. Para ir a los grupos, ustedes hicieron su asignación
y van a ser asignados automáticamente a dichos grupos para unirse y para comenzar ya el trabajo individual en cada una de las secciones especializadas. Es decir, se van a construir lo que lo que en Zoom se denominan breakout rooms, los grupos individuales de trabajo, y en ellos usted va a recibir una invitación de este estilo donde simplemente debe darle unir. Cuando esté en el grupo hay que tener cuidado cuando vaya a salir al final de la sesión, porque debe seleccionar solamente la salida del grupo y no la salida de la conferencia completa. Entonces tengan cuidado en la selección adecuada en ese proceso. Una vez que ustedes le han dado join, pueden transcurrir unos pocos segundos o minutos mientras se conectan con el grupo, y ya en el grupo entrarán o estarán con cada uno de nosotros trabajando para comenzar a trabajar con las diferentes tareas que vamos a ir emprendiendo. Si usted continúa en la sesión principal y no es invitado automáticamente, entonces básicamente lo que tiene que hacer es esperar a ser llamado por el host, o bien en el chat o por micrófono especificar cuál es el grupo. Aquí, con relación al uso del micrófono, están inhabilitados y les recomendamos, como habíamos mencionado, tal vez lo hizo Cintia, que todas las preguntas se hagan en el chat. Adicionalmente, a los que vamos a estar dirigiendo las sesiones, va a haber otras personas que están pendientes de responder las preguntas y las inquietudes que puedan surgir. Básicamente van a estar Julia y Laura disponibles para preguntas de distintos tipos en los breakout, de cosas que puedan ir surgiendo para resolver sus inquietudes. En este proceso de la conexión, si usted es requerido por el Zoom host, entonces se especifica por micrófono o en el chat cuál es el grupo al cual debe ser añadido. Y ya ahí se encontrará o se orientará hacia el grupo específico de trabajo. Unos comentarios adicionales y algunos recursos que pueden ser de interés para todos. NIME ofrece diferentes cursos en línea en idioma inglés por el momento, de 4 niveles que van de L1 hasta L4 y que cubren tanto la plataforma analítica como el server, y que sirven para preparar una certificación la certificación de NIME, que cada vez más está siendo solicitada y requerida por distintas organizaciones. Los temas que se cubren aquí dependen del nivel en el cual usted esté trabajando, las cosas que usted pueda estar haciendo, temas como ciencia de datos, machine learning, deep learning, procesamiento de texto, series de tiempo, manipulación de datos, big data, despliegue, etcétera, etcétera. Todos se cubren en los diferentes niveles que puedan ser de interés. Como lo mencionaba Cintia también, en Icuartil nosotros también ofrecemos algunos cursos especializados en otros temas de NIME. Los invitamos a mantenerse en contacto con NIME. Tenemos distintas fuentes, el blog, el foro en el cual se responden distintas preguntas y distintos tipos de inquietudes. También hay ahí temas ya especializados de grupos de interés, por ejemplo, alrededor del tema de química o bioquímica. El hub que ya explicábamos o mencionábamos, que es uno de los sitios para compartir ya recursos. Pueden acceder en esa dirección al curso de e-learning ya detallado en NIME, también en inglés. Y lo mismo, nos pueden seguir en redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y en el canal de YouTube de NIME, ustedes encuentran también una gran cantidad de videos sobre distintos tipos de temáticas, distintos tipos de ayudas para implementar, para montar o para desarrollar algunos problemas o resolver ya algunos problemas mucho más puntuales y mucho más específicos. Vamos a comenzar la Lernathon, y antes de empezar entonces, es importante, recuerden que hay que unirse dándole join al mensaje que ustedes van a recibir. La idea es que vamos a estar trabajando más o menos 1 hora o 1 hora y 10, y faltando unos 5 minutos antes de finalizar
el Learnathon, vamos a volver a la sesión principal para hacer ya una sesión de cierre y terminar entonces con la actividad del día de hoy. Entonces, sin más comentarios, nos vamos a la sesión de Zoom presencial y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros aquí.